Creo que el evangelio es el mismo. No es un asunto de forma, sino de fondo. El fondo es el mismo, aunque algunas formas han cambiado en las iglesias. E inclusive las iglesias se han modernizado en cuanto a lo que son los estudios de los miembros. Los miembros van a las universidades, que antes eran pocos los miembros que asistían a las universidades. Tenemos profesionales hoy en día, eso entra dentro de lo que es un ambiente modernizado dentro de las iglesias. Bueno, cuando yo me convertí en el 1972, a mí me gustaba más la forma, porque había más santidad, había más unidad, y no era santidad nada más de moño y falda, sino que no había tanta malicia. Y el evangelio era un evangelio puro, aunque es el mismo, pero yo no entiendo, ahora las personas como que no son las mismas. El evangelio de ayer se basaba en lo que era la unidad entre los hermanos, el amor unos con otros. Se predicaba a Cristo, o sea, era algo bonito, algo que la gente por medio, cuando veía la unidad de la iglesia, ellos se convertían, solamente para buscar esa paz que se veía en la cara de los hermanos. El evangelio de antes era un evangelio con más pasión, era un evangelio con más amor, que la gente era más fiel a Dios. Se basaba en la predicación cristocéntrica, en el cambio de las personas, en el amor hacia Dios y el amor hacia las cosas del Señor, hacia su obra, y no solamente dentro de la iglesia, sino uno con otro. La predicación de ayer, la de ayer llenó su espacio. Se predicaba de 2 en 2 por los hogares, se predicaba en campaña. El evangelio era sencillo, no había es lo que te decía ahorita, no había tanta tecnología y se iba directamente a predicar lo que estaba en la palabra. La predicación de ayer, para mí, en mi opinión personal, era más precisa, también era más dinámica y a la gente tenía movimientos que ahora, pero la predicación era más fuerte y la gente recibía mejor el mensaje. La evangelización en tiempos atrás para mí era mejor. La gente no ponía obstáculos, o no había obstáculos para alcanzar un alma. Masivamente la predicación era más fuerte, la evangelización era más fuerte, era también con más amor, no importaba la hora, se veía sol o no hubiera sol, o sea, la gente se movía, la gente buscaba las almas y era mucho más. La evangelización no íbamos de 2 en 2, no íbamos en los hogares, a predicar de 2 en 2, más bien a ser discípulos. Se regaba tratado, se daban campañas y se iba por las casas y uno enseñaba la palabra. También había lo que decían cultos relámpagos con los megáfonos, eso era en cada esquina. Una predicación de 10 o 5 minutos nomás, así en el tiempo que yo me convertí. En la predicación, me recuerdo que yo era muy niña, pero íbamos un grupo y de ahí nos dividíamos de 2 en 2, íbamos casa por casa y predicábamos el evangelio. En cuanto a lo que era la evangelización, en los tiempos atrás, en los tiempos cuando yo era muchacho, veía mucho más entrega, más pasión en lo que era la evangelización en las calles, en los barrios, en lo que era las campañas evangelísticas, las concentraciones y todas esas cosas. Había más pasión, había más entrega. Inclusive las personas no salían a la calle si antes pasar un proceso de enseñanza dentro de la congregación. La iglesia crecía en calidad rápido, mucho más rápido, pero en cuanto a el número era un poquito más lenta, no tan lenta, pero... Es que la iglesia crecía
crecía muchísimo, porque es que era el tipo de evangelización. Por ejemplo, los cultos que llevamos a los hogares, ya esa familia se convertían los vecinos. Ese era un crecimiento cada día, como dice la palabra, que cada día se añadían a la iglesia los que al día hacían salvo, y eso era convirtiéndose la gente. El crecimiento de la iglesia en los años atrás, años 80, años 90, era de una manera compacta y una manera colectiva. La iglesia crecía horizontal y crecía vertical. Los miembros crecían, la iglesia crecía. Ahora mismo, en este tiempo, solamente hay un crecimiento vertical, donde la iglesia está creciendo en jerarquía, a muchos apóstoles, pero entonces poca gente en la iglesia con un crecimiento y una madurez y un conocimiento de la palabra, que era lo que en aquel tiempo, que era el crecimiento de aquel tiempo. La iglesia crecía de acuerdo a sus recursos que tenía, crecía paulatinamente y veíamos el desarrollo en los miembros en cuanto a su conocimiento teológico que tenían en ese momento. El evangelio, el fondo es el mismo, pero algunas formas han cambiado en este tiempo, de acuerdo al tiempo que ha ido cambiando. La diferencia es que ahora hay como un evangelio como más liberado. En cuanto a la vestimenta del evangelio que se vivía antes, era muy diferente. Antes se vestía con mucho pudor. Hoy hay muchas hermanas que visten indecorosamente. En el tiempo que yo me convertí, no se predicaba en contra del derrizado, que eso es lo que está, sino que el Espíritu Santo era que dirigía a las personas, no que se lo imponía el pastor. Mira, la diferencia entre el evangelio y el del de ayer y el de hoy, yo lo pudiera resumir en unas pocas palabras. Tú sabes que nosotros en este tiempo estamos creciendo en tecnología y ya nosotros no usamos los CD, prácticamente los CD se van a dejar de usar, los discos grandes que se usaban en aquel tiempo. Ya ahora la ciencia está muy avanzada y nadie quiere volver atrás, pero en mi caso y en mi opinión, me gustaría en el evangelio volver atrás. La diferencia es que antes había más amor, ya eso de amor ya no se usa. Si tú no eres de mi iglesia, ya no te puedes tender la mano. No había esa murmuración entre unos con otros. Para darte un consejo yo te lo daba por amor, no por interés. Ahora si te veo bien parado, te profetizo, te digo cosas bonitas, y antes no era así. Es el mismo, somos los hombres que lo cambiamos. El mejor, bueno, me quedo con el de ayer. ¿Alguien puede levantar su mano en esta hora? ¿Alguien puede adorar el nombre del Señor en este momento? Quizá no sea tu mejor tiempo, quizá no sea tu mejor momento, pero en esta noche hay una nube de Dios sobre tu vida. En esta noche hay algo de Dios para ti. Bueno, de los hijos de ayer creo que eran estos muy espirituales, eran muy buenos, te subían a la gloria, eran bien edificantes, muy edificantes. Los hijos de ayer, como es signado de gloria, creo que tremendo, eran tremendos. Que los himnos de ayer elevaban en el espíritu. Yo soy antigua porque me gusta cantar los himnos del ayer. Esos himnos traen muchos recuerdos. Hay un programa que tiene el hermano Ezequiel Molina, Remembranza del Ayer, que eso es tremendo.
Eso te eleva y te hace recordar, te eleva a la misma presencia del Señor, los signos del ayer. Los signos de ayer son parte de nuestra historia y de nuestra cultura cristiana. Y no podemos descartarlo porque llenaron un espacio en nuestra historia cristiana a nivel del mundo. Y son himnos solemnes que elevan el alma al cielo. Los signos de ayer para mí eran más espirituales, te elevaban más el alma, porque tú te elevabas, era algo como que era una oración que se elevaba hacia Dios. Bueno, el mensaje de los signos de ayer era sumamente cristocéntrico. O sea, este mensaje era cristocéntrico, no se salía y no se enfocaba en otras cosas, sino en Cristo. El mensaje cristocéntrico. El mensaje que transmitían los signos del ayer eran mensajes claros en cuanto a que el hombre se acercara a Dios. Eran mensajes claros en cuanto a lo que era adoración a Dios. Y también transmitían lo que era el llamado de Dios hacia aquellos que iban a ir a la labor misionera. Fortalecían el alma del creyente que estaba en angustia, que estaba atribulado, que tenía problemas. Fortalecían el alma y inducían al creyente a seguir hacia adelante, a avanzar en los caminos del Señor. El mensaje de la canción era un mensaje cristocéntrico. En los signos de hoy hay una mezcla. Decíamos que los signos de ayer eran cristocéntricos, ahora esto está mezclado. Uno no sabe, alguna vez está oyendo una alabanza y no sabe si es a Cristo que le están cantando o a una mujer. O sea, usted no sabe, usted tiene que diferenciar ahí lo que ni siquiera mencionan al Señor. O sea, vuelvo y te digo, me quedo con los signos de ayer. Hay muchos signos de hoy que son bien, que también tienen un mensaje cristocéntrico. Pero hay otros que no, que es lo que le van en la carne. En este tiempo que estamos viviendo, hay himnos que en verdad no provocan lo que es la manifestación del Espíritu Santo en la vida del hombre. No tienen un sentido de adoración a Dios. No sabemos a quién se le está cantando, si a Dios o a una mujer o a un hombre, porque se llaman canciones blancas. Ahora, no todas son así. Tenemos muchos signos en este tiempo que en verdad elevan el alma al cielo, himnos de adoración, de alabanza. Los signos de ayer eran cristocéntricos, ahora los signos de actualmente se están usando como comercio. Dice lo que tú quieres oír, te elevaré a las alturas, te caes y te levanto. Lo que tú quieres oír, eso yo te da, no una verdadera adoración hacia Dios. Sí, hay adoradores en este tiempo. Sí. Sí, yo lo hay, adoradores. Sí, creo que hay adoradores en este tiempo. Jóvenes que están dedicados a la adoración y a la alabanza. Sí, creo que existen salmistas, porque en verdad los salmistas son los que adoran al Señor y lo escriben para el Señor también, como lo hacía David, que escribía salmo al Señor y lo adoraba con ese mismo salmo. Salmista, no. Creo que sí, que se pueden encontrar algunos. Claro que sí, existen levitas todavía. No existen levitas. Una de las cosas que distinguía a los que eran los levitas era que estaban en el templo en adoración y alabanza al Señor siempre, entregados a ese ministerio. Y creemos que en este tiempo también existen levitas, personas que están dedicadas, entregadas a lo que es el ministerio de la alabanza dentro del templo, en la casa de Dios. Uno que se llama Mamerto Martínez.
Sí, conocemos algunos levitas que en verdad, como decía anteriormente, están entregados a lo que es la alabanza, a la adoración en la casa de Dios. Están dedicados específicamente a lo que es la adoración. poder de Dios se manifestaba abundantemente, porque Dios existe desde siempre, desde el principio, y el poder de Dios es el poder de Dios. Creo que el poder de Dios se manifestaba de una manera asombrosa en el tiempo de ayer. Hay muchas razones por las cuales Dios lo hacía. Creo que lo hacía de una manera poderosa, de una manera maravillosa, que lo podíamos palpar de una manera especial, el poder de Dios actuando en nuestras congregaciones y en nuestras actividades. Era un poder fluido y espontáneo del Espíritu Santo, donde Dios hacía lo que Él quería en un debido orden. Sí, había muchos milagros terribles, poderosos, portentosos. Yo vi muchos milagros. Yo vi milagros de gente que tenían hasta tutoma.
que haberlo quitado. El Señor a través de ese evangelista que Dios lo usaba mucho, Gigi Ávila. Yo vi mucho milagro. Y también milagro de hermanos sencillos, orando por personas y Dios vomitando cosas. Aquí mismo, cuando comenzamos aquí en Mendoza, yo vi muchos milagros, muchos resguardos, muchas cosas que la gente tenía tragado y lo vomitaban. Y gente que venían que lloraran, que no tenían hijos y hoy tienen. Sí, había grandes milagros. Dios hacía grandes milagros. Inclusive mi familia es testigo de un milagro poderoso que Dios hizo en ese tiempo, y era que un hermano mío era inválido, y el Señor, en una campaña poderosa de milagros, él no tuvo que mi papá no tuvo que llevarlo a la plataforma para que oraran por él, sino que el poder de Dios allí, cuando estaban orando por los enfermos, allí donde él estaba, comenzaron a enderezársele las piernas y comenzó a caminar el hermano mío. Y mi papá, mi familia, hemos sido testigos de los milagros que Dios hizo en aquel tiempo. Sí, claro que sí. Dios usaba a todo aquel que se ponía en las manos de Él de una manera de entrega. Dios lo usaba de una manera poderosa. Dios no tenía que ver que fuera quien fuera. Si la persona que se metía en su dirección, en su voluntad, a ese Dios usaba. Dios usaba y usa a quien se pone en sus manos. Bueno, en mi época de pequeño, Gigi Ávila. Dios usaba, me recuerdo en ese entonces, a todo el que se pusiera en sus manos, Dios lo usaba. Todo el que estaba dispuesto a que Dios lo usara. Porque hemos quitado la mira de Dios, le hemos puesto más en lo material. Porque el Señor dice en su palabra que nos miremos a Él. Y hay pocos milagros porque no creemos, porque la fe de muchos ha menguado, porque nada más estamos centrados en los médicos y en las cosas materiales. La unción apostólica no se ha vuelto a repetir, porque los apóstoles vivían con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Si había o no había, ellos seguían predicando. Su meta era llevar y extender el reino. Y por eso Dios lo usaba de una manera poderosa. Ahora, el que Dios usa el milagro, mayormente cobra por esos milagros. Yo creo que la unción de milagros se ha mermado un poco por esta situación. Porque la gente está vendiendo los milagros, está buscando dinero y está llevando menos a Cristo, que es lo importante. Por eso creo que los milagros han disminuido un poco. Pocos milagros hoy día, porque la persona ahora no quiere hacer milagros para suplir las necesidades de la gente, como decía Jesús, sino para vanagloriarse, para exaltar su propio yo. Y por eso no hay tantos milagros. Creo que hoy hay pocos milagros, porque las personas están buscando más fama, están buscando más prestigio y otras cosas, que Dios lo use para ellos darle la gloria a Dios y darle la honra a Dios. Anteriormente había más humildad, anteriormente había más sencillez, más entrega hacia Dios, más devoción, más sinceridad entre los hermanos y todas esas cosas. En este tiempo ha ido cambiando las cosas, pero había más humildad y más sinceridad y más entrega hacia Dios, y la gente hacía las cosas por servir, no por buscar fama, ni buscar prestigio, ni buscar poder. Bueno, Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Y nosotros estamos en el Evangelio porque nacimos de nuevo. Inclusive nos llaman los nacidos de nuevo en algunos países. Si tú no naces de nuevo, si no eres otro, de nada sirve lo que tú haces. A eso es lo que está pasando ahora. Mucho show, mucha gente cae, pero sigue siendo la misma persona. Antes, en aquel tiempo, Dios se movía, la gente caía, pero cambiaba. Ahora no hay cambio.
Ahora todo el mundo dice que es cristiano y usted lo ve haciendo lo mismo que hacía antes. La Biblia dice, de modo que si alguno está inscrito, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Tiene que haber un nuevo nacimiento y tiene que haber un cambio en la persona. Y eso es lo que muchos espectáculos que están haciendo hoy en día no están logrando. Que la gente cae, mucha bulla, y la gente sigue igualita. Yo creo que porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y hay mucha gente que primeramente acondicionan el asunto. Que aquí va a haber, que aquí Dios va a descender y entonces no desciende nada. Eso es mucho show y poco resultado porque no queremos tener intimidad en lo secreto. Entonces cuando queremos hacer show en lo público, y eso no es así, sino que primero hay que sembrar en lo secreto y luego Dios te va a recompensar en público. Dios no ha retirado su poder de su pueblo, ya que la Biblia dice que Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Siempre está ahí dispuesto a actuar en favor nuestro. Ahora nosotros como cristianos tenemos que saber que tenemos que tener una entrega hacia Él para que Él actúe en nosotros, en humildad, en amor, en sencillez y en fe. Ay, en ninguna manera. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No, Dios no lo ha retirado. Dios sigue siendo el mismo, la Biblia lo establece. Dios no ha retirado su poder. Lo que pasa es que hay poca gente que Dios está poniendo su poder en ellos. No es que Dios lo ha retirado. Es que en aquel tiempo había más personas. Ahora hay menos personas en las que Dios le pueda confiar su poder. Pienso que no, porque dice que su misericordia todavía no se ha cortado y su brazo siempre está dispuesto. Lo único que el hombre es que tiene que estar dispuesto a recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero su poder siempre está ahí. Él no cambia, Él es inmutable. El desierto está para que tú adores a Dios. Ay, es que se aprueba verdaderamente lo que son y lo que no son. Levanta tu mano en esta hora. Algo tiene que acontecer aquí, hermano. Mira, y yo no puedo. Si algo Dios me ha enseñado, aleluya, es que sin Él no puedo. Alguien tiene que sacar una alabanza hoy. No. La modernidad no es lo mismo que mundanalidad. No, no es lo mismo. No. La modernidad son los cambios que da la ciencia, los cambios que ha ido dando la ciencia, los avances tecnológicos, los avances científicos que se han ido dando a través del mundo, que nosotros tenemos que caminar a la par con esos avances científicos, con esos avances tecnológicos que han ido evolucionando a través del tiempo. Daniel lo dijo, que la ciencia se aumentaría en los últimos tiempos. Y nosotros usamos la modernidad aún dentro de la iglesia. Usamos la modernidad. Ahora, la mundanalidad es otra cosa, porque la mundanalidad es el sistema del mundo. En el tiempo que yo me convertí, me acuerdo yo que eran unas bocinas de campana. No había inversores, mucho abundaban la guitarra de cajón, o sea, tambora, o sea que es mejor ahora. Palabra moderna, lo que en realidad quiere decir lo nuevo, lo que estamos viviendo, el tiempo que estamos viviendo. No, a eso se refiere la palabra modernidad. Los avances tecnológicos. Eso es modernidad. Bueno, mundanalidad para mí es todo lo que sea amigo del mundo o todo lo que se parezca al mundo. Cuando decimos el mundo, se estamos refiriendo a la manera de que las personas sin Cristo viven.
Bueno, la Biblia dice en Juan que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, la Biblia habla enfáticamente. Jesús dijo, Padre, guárdalo, está en el mundo, pero no son de este mundo. Cuando un cristiano vive conforme a los rudimentos del mundo, entonces se está declarando una persona que está contraria a la Biblia y contraria a lo que Dios exige. Mundanalidad es lo que uno arrastra del mundo y lo trae a la iglesia. Por ejemplo, como ahora que se está viendo el caso de que muchas letras son letras de Dios y música mundana y viceversa. Pudiéramos decir que mundanalidad son corrientes que existen en este mundo, o el sistema de vida del mundo, cómo el mundo va en cuanto a la corrupción, en cuanto al pecado, en cuanto a todas esas cosas. Inclusive pudiéramos mencionar lo que son las músicas mundanas, la música satánica, que influye mucho en la sociedad, en el mundo. Sistemas que se construyen para denigrar, para practicar lo que es el pecado y la falta de valores que existen en el mundo. Mundanalidad es estar acorde con lo que está pasando en este mundo, hacer cosas que no le agradan a Dios. Eso es mundanalidad. Que la Biblia, la palabra de Dios no aprueba la mundanalidad. Hay un texto que no recuerdo la cita, pero que dice que los que se constituyen amigos del mundo se hacen enemigos de Dios. La palabra del Señor dice en el libro de los Romanos, capítulo 12, que no nos conformemos a este siglo. La palabra del Señor dice que el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad del Padre permanecen para siempre. Nosotros siempre tenemos que tratar de mantenernos en lo que está ahí plasmado en las Sagradas Escrituras, vivir conforme a las Sagradas Escrituras, no conformarnos a este mundo, al sistema que vive este mundo. En la Biblia nos dice que no debemos amar lo que hay en esta tierra, porque si amamos lo que hay aquí, entonces somos de aquí. El Señor nos manda que seamos de aquí, que vivamos, pero que no compartamos las cosas que el mundo hace, porque entonces nos vamos a constituir en enemigos de Él. Creyente está constituyéndose amigo del mundo y todo lo que hace la gente mundana lo hace él. Modernidad es que usted es una persona que vive en el 2012 y que usted está usando, por ejemplo, un celular, usted está usando un internet, usted está usando un carro nuevo. Eso es modernidad. O sea, hay una diferencia, no se pueden mezclar. Todos somos modernos porque estamos viviendo el tiempo actual. Ahora, no todos somos mundanos. La diferencia que hay entre modernidad y mundanalidad es grande, ya que la modernidad son los avances tecnológicos y científicos que se van realizando, se van implementando a través de los tiempos, que son para ayudar al hombre a seguir hacia adelante, mientras que la mundanalidad es corrupción, es pecado. Eso es mundanalidad, un sistema de vida a espalda a Dios. Eso es mundanalidad. Modernidad es lo que tiene que ver con los avances tecnológicos, y mundanalidad es estar acorde con las cosas que pasan en este mundo, ya sea mala o sea buena. El tipo de modernidad es, por ejemplo, que antes cuando dábamos las campañas no había ni siquiera cámaras que nos grabaran. No habían tantos equipos como ahora, batería, muchísimos equipos musicales. A muchos lo habían, pero a otros no los teníamos. Pudiéramos dar un ejemplo de lo que es modernidad aún dentro de las iglesias. Nosotros tenemos data shop en las iglesias para proyectar algunas conferencias. Tenemos inversores en las iglesias para que cuando se va la luz inmediatamente, automáticamente entre el inversor para no quedarnos a oscuras.
Eso no lo teníamos antes, eso es modernidad. Tenemos precisamente esta cámara que nos está grabando, eso es modernidad y salimos a través de esta cámara por la modernidad que hay en el mundo. La computadora, los micrófonos inalámbricos, los celulares, los microondas, todo aparato electrónico que a distancia tú lo coges, teléfono, todo eso son un ejemplo de mundanalidad. Bueno, cada día el enemigo, Satanás, se inventa nuevas formas de que el hombre se vuelva de espalda a Dios o pegue contra Dios. Vemos los drinks, esos que están saliendo hoy en día, los colmadones llenos de gente bebiendo alcohol. Bueno, ahora mismo se está dando el caso de la música, que ahora nosotros vemos como la música solemne se vuelve en merengue, se vuelve en rap, pues eso viene del mundo. Hasta la bachata, que eso no se usaba, con letras cristianas, la han metido a la iglesia y uno da hasta su bailadita ahí. El homosexualismo, la infidelidad y que nada es nada, todo eso es mundo. Parcialmente. Había iglesias donde se enseñaba la educación, otras no, porque hay que admitirlo. Sí, aparte de que se le enseñaba la palabra bien enseñada, se le enseñaba conducta, cómo comportarse en su casa, con sus padres, cómo comportarse en el vecindario, con los vecinos, hasta cómo debía orar, cómo debía caminar, todo eso se le enseñaba a los cristianos. Sí, en el evangelio en el ayer se enseñaba educación en las iglesias. En las iglesias se enseñaba lo que era la forma de tú comer, de tú conducirte hacia las otras personas, cuando tú llevabas una casa, qué tú debías hacer, qué no debías hacer. O sea, que se enseñaba educación, se enseñaba ética. Sí, se enseñaba, porque el único pastor que he tenido nos enseñaba en la doctrina hasta cómo sentarnos, cómo conducirnos en la iglesia. Habían hermanos que se comían las uñas, hasta eso nos lo enseñaban, que eso era falta de ética. Bueno, la educación en aquel tiempo, la educación cristiana estaba fundamentada en la Biblia. Todo lo que la gente hacía, lo hacía por la Biblia. Ahora había una escasez porque no todo el mundo enseñaba conforme a lo que decía la Biblia, sino enseñaba con muchos dogmas. Y usted sabe que un dogma significa la verdad de un hombre con relación a un pasaje bíblico. Y por eso tenía sus hoyos y tenía sus problemitas, pero se enseñaba bien. Sí, había ética. Ay, sí, claro que sí. Ahora hay más ética que antes. Antes faltaba mucho la ética, eso sí. Ahora hay más ética. Ellos lo hay. Lo que pasa es que algunos no la tienen. Y hay tantas personas que tienen iglesia, que enseñan diferente a otros. Siempre ha habido ética y siempre ha habido educación. Lo que pasa es que ahora mismo cada quien quiere formar una iglesia. Y cae sin educación porque no lo enseñan. No sé si es que el evangelio, el ser pastor deja algo. Y entonces eso es lo que está pasando, que hay gente que no tienen ética, ni tampoco tienen educación, pero la hay. Hoy hay poca ética, poca educación cristiana, las personas no tienen lo que es la educación y la conducta necesaria como debe ser un cristiano. Le da lo mismo hacer y deshacer, comportarse como que hable del evangelio, pero antes no era así. Creo que hay muchas iglesias que están enseñando educación. Muchos pastores en sus congregaciones están enseñando educación. Hay algunas iglesias que en verdad creo que no están enseñando debidamente a sus miembros lo que es educación. Sí, es muy importante tener ética.
Bueno, el mundo moderno, el mundo en que vivimos exige que tengamos ética. Inclusive en la Biblia hay ética. Tenemos que tener ética y tenemos que enseñarla en la iglesia. Es muy importante cuando hay un cristiano ético, hay un cristiano prudente, un cristiano sabio. Sí, es importante tener ética. La ética es importante tenerla, porque eso es lo que te hace a ti verte como una persona realizada, la ética. Y donde quiera que tú vas, la persona ven si en verdad tú tienes ética o no, porque eso te enseña a la persona, refleja el nivel de educación que tú tienes. Ministro sin ética es un desastre, varón, porque está conduciendo a un pueblo sin educación. Bueno, un ministro sin ética es lo que llamamos en el dominicanismo falto de entendimiento. Cuando una persona no tiene ética, ni le enseña, ni la practica, nosotros le llamamos falta de entendimiento y comete muchos errores. Y esos errores con el tiempo se pagan caro. Es alguien desordenado, sin educación, sin costumbre. Y por eso no tendrá nada que enseñar, ni ningún ejemplo que dar a lo que lo sigue. Creo que una de las cosas que nos enseña a nosotros a ser ejemplo, donde quiera que estemos, donde quiera que vamos, es la ética. Y todo ministro debe de tenerla, porque si el ministro no tiene ética, no va a ser ejemplo donde quiera que esté y donde quiera que vaya. Sí. Sí, creo que se necesita una reforma, urgentemente. Realmente en este tiempo necesitamos una reforma. Tenemos que volver a muchas cosas que dejamos atrás en lo que fue el Evangelio que nos enseñaron al principio. Sí necesita una reforma, porque a veces hay mensajes que se salen de las normas bíblicas. Es que yo he oído predicadores llamándoles prostitutas a la semana en la iglesia, porque quizá visten que se les ve la rodilla. Si tienen una falda muy ceñida también y las insultan, y eso no es debido. Necesitamos una reforma de lo que es la educación cristiana y la ética, que eso está acabando con nosotros el pueblo del Señor. La falta de educación dentro y fuera de la iglesia. En todos los aspectos el Evangelio necesita una reforma. Necesitamos una reforma educacional. Tenemos que educar para poder nosotros seguir hacia adelante. Los que andan como chivos sin ley, que no se quieren sujetar a la palabra. Las únicas personas que pueden poner resistencia a una reforma educativa son las personas que nunca han querido educarse y nunca han querido crecer en lo que es el Señor. Siempre se han mantenido en los pensamientos de atrás, todas esas cosas. Pero creo que esas son las únicas personas que se resistirían a una reforma. Si opondrían esta reforma, las personas que están practicando la falta de ética y la falta de educación, los que no tienen ningún concepto de lo que es el evangelio puro, lo que es la ética y la educación cristiana. Bueno, que les toquen sus intereses. Hay mucha gente que tiene muchos intereses. El apóstol Pablo dijo, uno predican a Cristo por contienda, otro por dinero. Y los que le toquen sus intereses, que no, verdad, prediquen a Cristo por lo que Dios estableció en la Biblia, se van a resistir a esta reforma. Bueno, mi conclusión como siervo de Dios es que la iglesia debe de volver a empezar. La iglesia tiene que revisarse, la iglesia tiene que volver atrás, tenemos que volver al primer amor. Así como la iglesia de Efeso lo perdió, nosotros lo hemos perdido. Estamos por costumbre
estamos por un beneficio personal, pero en realidad en nuestro corazón no amamos a Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo creo que lo que está pasando ahora es que hay mucha falta de amor hacia Dios. Y si no hay amor hacia Dios, no va a haber fidelidad, no va a haber santidad, no va a haber lealtad, no va a haber poder, no va a haber gloria, porque amamos poco a Dios. El que viene, levántate pueblo, sana el que viene, levántate, porque ahora no viene un burro, él viene como rey de reyes y señor de señores a regir las naciones.